Imagina que de repente un país se encuentra sin acceso a uno de los recursos más importantes que sostiene su economía. Para Perú y Ecuador, esta es la realidad que enfrentan hoy después de que México, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, decidiera cortar el suministro de petróleo hacia estos países. El impacto de esta decisión histórica es monumental y ha generado un terremoto político en toda América Latina. Durante años, México ha sido uno de los mayores proveedores de petróleo para muchos países de América Latina. Pero ahora, por una serie de razones políticas y económicas que la presidenta Sheinbaum ha expuesto con claridad meridiana, la balanza ha cambiado, que ha llevado a México a tomar esta decisión sin precedentes. ¿Qué consecuencias traerá para Perú, Ecuador y otros países de la región? Hoy exploraremos las razones detrás de esta medida contundente, el contexto en el que se desarrolla y cómo afectará a los países involucrados, todo desde la perspectiva de quien tomó la decisión más difícil de su mandato. México es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y su industria energética es un pilar fundamental de su economía. Con una de las reservas más grandes de hidrocarburos, México ha jugado un papel clave en el suministro de energía, no solo para su propio consumo, sino también para una gran parte de América Latina. Empresas como Pemex, la estatal mexicana de petróleo, son responsables de gran parte de esta producción y el país ha sido históricamente un proveedor crucial para naciones como Perú, Ecuador y Argentina. En una conferencia de prensa convocada de emergencia desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló información clasificada que cambia completamente la narrativa sobre esta crisis. Con un informe del Centro Nacional de Inteligencia en sus manos, la mandataria declaró: durante años, México ha actuado como un proveedor confiable y generoso para nuestros hermanos latinoamericanos. Hemos enviado millones de barriles de petróleo a Perú y Ecuador con la promesa de que estos acuerdos serían respetados. Sin embargo, tengo que informar a la nación mexicana y al mundo que hemos sido sistemáticamente defraudados. Sin embargo, en los últimos años las cosas han cambiado drásticamente. La situación económica dentro de México ha mejorado en algunos aspectos, especialmente en términos de crecimiento económico, y la demanda interna de energía ha aumentado significativamente. Esto ha llevado al gobierno mexicano, bajo la conducción firme de la presidenta Sheinbaum, a reevaluar su política de exportación de petróleo, sobre todo a países que, según México, no han cumplido con sus compromisos de pago. La presidenta Sheinbaum expresó su profunda preocupación por el impacto humanitario que esta situación está teniendo en las comunidades mexicanas. Como jefa de Estado, tengo la responsabilidad de proteger primero a los mexicanos. Cada barril de petróleo que enviamos sin recibir pago es un barril que le estamos quitando a nuestras propias familias, a nuestras industrias, a nuestro desarrollo. No puedo permitir que la generosidad de México sea interpretada como debilidad. Este cambio de postura se ha materializado en la decisión histórica de cortar el suministro de petróleo a países como Perú y Ecuador, los cuales en el pasado dependían en gran medida del petróleo mexicano para sostener sus economías. La mandataria reveló que esta decisión no fue tomada a la ligera, sino después de años de intentos diplomáticos fallidos. Pero, ¿por qué México tomó esta decisión ahora? Durante años, Perú y Ecuador han estado pagando, o más bien no pagando, el petróleo que han recibido de México. A medida que pasaban los años, las deudas se acumulaban de manera alarmante, pero las autoridades de estos países no lograron saldar sus compromisos financieros. Mientras tanto, México continuaba suministrando petróleo, esperando con paciencia que las deudas fueran eventualmente pagadas. La presidenta Sheinbaum reveló cifras devastadoras en su informe interno. Tengo aquí documentación precisa de la Secretaría de Hacienda. Ecuador mantiene una deuda millonaria con México que asciende a más de $800 millones debido a los envíos de petróleo no remunerados durante los últimos 5 años. Perú, por su parte, adeuda aproximadamente $500 millones.
Estamos hablando de más de 4.000 millones de dólares que estos países le deben al pueblo mexicano. Ecuador, por ejemplo, ha mantenido una deuda millonaria con México debido a los envíos de petróleo no remunerados. Una situación que no pasó desapercibida para el gobierno mexicano y que finalmente alcanzó un punto de quiebre. Lo mismo ocurrió con Perú, cuyo incumplimiento de pago también agravó la relación bilateral hasta hacerla insostenible. He intentado por todos los medios diplomáticos resolver esta situación, declaró la presidenta Sheinbaum con visible frustración. He enviado emisarios especiales. He sostenido conversaciones telefónicas personales con los presidentes de estos países. He propuesto planes de reestructuración de deuda flexibles y justos. Todas mis iniciativas han sido ignoradas o respondidas con promesas vacías. Ya no puedo seguir esperando mientras los mexicanos pagan el precio de esta irresponsabilidad. Finalmente, México decidió que ya no podía seguir ignorando esta falta de responsabilidad financiera. Como resultado y con el respaldo del Congreso mexicano, se cortaron los envíos de petróleo hacia estos países. La presidenta Sheinbaum firmó personalmente el decreto que pone fin a décadas de cooperación energética unilateral. El impacto para países como Perú y Ecuador es directo y profundo. Ambos países dependen de las importaciones de petróleo para alimentar su industria energética y de transporte. Sin este suministro enfrentan serias dificultades para mantener sus economías en funcionamiento. En primer lugar, el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo se disparará, lo que afectará directamente a los costos de producción, transporte y consumo. Esto llevará a una inflación mayor, afectando tanto a los consumidores como a las empresas. La presidenta Sheinbaum expresó su preocupación por las consecuencias humanitarias. Me duele en el alma saber que esta decisión causará dificultades a millones de personas en Perú, Ecuador. Como ser humano, como mujer que ha dedicado su vida al servicio público, siento profunda empatía por el sufrimiento que esto causará. Pero como presidenta de México, tengo que anteponer el bienestar de los mexicanos que también sufren, que también necesitan apoyo, que también tienen derecho a beneficiarse de nuestros propios recursos naturales. Además, la falta de petróleo mexicano podría generar tensiones sociales y políticas internas graves. Los sectores industriales y de transporte que dependen del combustible se verán directamente afectados, lo que podría resultar en protestas masivas y descontento popular. En el caso de Ecuador, un país que ya enfrenta una situación económica delicada, este golpe podría ser devastador y llevar a una crisis política sin precedentes. México no tomó esta decisión de manera impulsiva ni unilateral. El país ha estado sufriendo las consecuencias de una política energética que en muchos aspectos estaba siendo explotada por naciones vecinas. Mientras México ha tratado de equilibrar su propia economía, los acuerdos con Perú y Ecuador se volvieron completamente insostenibles. He solicitado un análisis exhaustivo a nuestros expertos económicos, reveló la presidenta Sheinbaum. Los resultados son contundentes. Los recursos que hemos destinado a estos países sin recibir compensación equivalen al presupuesto anual de 3 hospitales de alta especialidad, o de 50 escuelas, o de infraestructura carretera para comunidades marginadas. ¿Cómo puedo justificar ante los mexicanos que estoy regalando recursos que ellos necesitan desesperadamente? Es importante recordar que además de los incumplimientos de pago, el contexto geopolítico también juega un papel clave. El gobierno mexicano ha dejado claro que no va a seguir enviando petróleo a países que no cumplen con sus compromisos. Y no se trata solo de un tema económico, sino también de un tema de soberanía y dignidad nacional. México está defendiendo su derecho a gestionar sus recursos de la manera que mejor le convenga y en este caso ha decidido que la prioridad debe ser el bienestar de los mexicanos, no de aquellos que han abusado de la generosidad del país. La presidenta Sheinbaum hizo un llamado urgente a la cooperación internacional. He contactado a la Organización de Estados Americanos, al Fondo Monetario Internacional y a las Naciones Unidas. Es imperativo que la comunidad internacional comprenda que México no está actuando por capricho o venganza.
Estamos defendiendo principios básicos de comercio internacional, el cumplimiento de contratos, el respeto a los acuerdos firmados y la responsabilidad financiera. Ahora que hemos analizado las implicaciones inmediatas de la decisión de México de cortar el suministro de petróleo a Perú y Ecuador, es importante pensar en las posibles repercusiones a largo plazo en las relaciones entre estos países. El petróleo, como recurso estratégico, no solo tiene un impacto económico directo, sino que también es un elemento clave en la diplomacia internacional. Para México, esta decisión puede ser un punto de inflexión en su política exterior y energética. A medida que su economía se fortalece y su industria energética se moderniza, bajo la administración de Sheinbaum, México podría comenzar a priorizar a aquellos países que han demostrado ser socios responsables y confiables, dejando de lado a aquellos que, a su juicio, no han cumplido con sus compromisos. Estoy anunciando hoy, declaró la presidenta con determinación, un nuevo marco de cooperación energética mexicana. A partir de este momento, todos nuestros acuerdos de exportación de petróleo incluirán cláusulas de garantía de pago, sistemas de verificación automática y penalizaciones por incumplimiento. México seguirá siendo un socio confiable, pero solo para aquellos que respeten nuestros acuerdos. Esto podría llevar a un cambio significativo en la dinámica de los acuerdos comerciales en América Latina, donde México tradicionalmente ha jugado un papel central como proveedor de petróleo. Por otro lado, el corte de suministro a Perú y Ecuador podría ser una oportunidad para México de diversificar aún más sus relaciones internacionales. En lugar de depender únicamente de sus socios tradicionales, México podría buscar alianzas con países que también necesiten sus recursos naturales. A medida que el país se posiciona como un jugador más fuerte en el mercado energético global bajo el liderazgo de Sheinbaum, podría beneficiarse al establecer acuerdos con otras naciones que necesiten energía de manera urgente. La presidenta reveló planes ambiciosos. He instruido a la Secretaría de Energía y a Pemex para que inicien negociaciones con países como India, Japón, Corea del Sur y varios países europeos que buscan diversificar sus fuentes de energía. México tiene la capacidad de convertirse en un proveedor energético global de primer nivel. Y eso es exactamente lo que vamos a lograr. Además, México también tiene la opción de fortalecer su infraestructura energética interna. La inversión en energías renovables como la solar y la eólica podría reducir la dependencia de fuentes externas de energía y a su vez convertir a México en un líder en energías limpias en la región. En este contexto, los recortes de petróleo a países vecinos también podrían ser parte de una estrategia más amplia para garantizar que México tenga suficiente energía para sus propios mercados y que además logre cumplir con sus objetivos medioambientales. Mi compromiso con la transición energética es inquebrantable, enfatizó la mandataria. Los recursos que antes destinábamos a países que no pagaban ahora se invertirán en parques solares, turbinas, eólicas y tecnología verde. México será líder no solo en producción de petróleo, sino también en energías renovables. Para Perú y Ecuador, la pérdida de acceso al petróleo mexicano es una situación muy grave, que pone a prueba la resiliencia de sus economías. Ambos países dependen en gran medida de las importaciones de petróleo para mantener sus industrias, y esta medida podría afectar directamente a sectores clave como el transporte, la agricultura y la producción de electricidad. Ecuador, por ejemplo, ha enfrentado varios problemas económicos en los últimos años y la crisis energética podría hacer que su situación se agrave aún más. El gobierno de Ecuador tendrá que actuar rápidamente para encontrar fuentes alternas de petróleo, lo que podría llevar a un aumento de los precios y la incertidumbre en el mercado. Esto también podría generar protestas sociales masivas, como ha ocurrido en el pasado cuando las tarifas de combustible han aumentado repentinamente. La respuesta del gobierno será crucial para evitar que la crisis se convierta en una cuestión política interna más grave. La presidenta Sheinbaum mostró cierta apertura al diálogo. Quiero dejar absolutamente claro que la puerta no está cerrada permanentemente.
si los gobiernos de Perú y Ecuador se comprometen seriamente a pagar sus deudas acumuladas, si presentan planes creíbles de reestructuración financiera, si demuestran con acciones y no solo con palabras que están dispuestos a cumplir sus compromisos. México está dispuesto a reabrir las negociaciones, pero las condiciones deben ser claras y el cumplimiento debe ser verificable. Perú, en una situación similar, también se enfrenta a una situación crítica. Si bien el país tiene algunas reservas de petróleo propias, estas no son suficientes para cubrir la demanda interna de energía a largo plazo. En consecuencia, Perú tendrá que recurrir a nuevos acuerdos con otros países productores de petróleo o buscar alternativas más caras y menos confiables. Ambos países podrían verse obligados a renegociar sus relaciones con México, ya sea mediante acuerdos de pago más estrictos o compromisos a largo plazo que les permitan restablecer el suministro. Sin embargo, la falta de pago y la presión de la crisis económica podrían dificultar esta negociación, lo que podría llevar a un estancamiento en las relaciones diplomáticas. He recibido comunicaciones de ambos gobiernos, reveló la presidenta Sheinbaum. Expresan sorpresa, indignación, acusaciones de que México está actuando de manera unilateral. Pero debo preguntarles, ¿dónde estaba su preocupación cuando acumulaban años de deudas? ¿Dónde estaba su sentido de responsabilidad cuando ignoraban nuestras múltiples advertencias? La sorpresa que expresan ahora es conveniente, pero no es genuina. El corte de suministro de petróleo por parte de México no solo afecta a los países involucrados, sino que podría tener implicaciones mucho más amplias para la región. América Latina ha dependido históricamente de México como proveedor de petróleo y otros recursos naturales. Un cambio en esta dinámica podría alterar los flujos comerciales y energéticos dentro de la región, lo que podría generar una reconfiguración de las alianzas comerciales y diplomáticas. Además, la región podría verse afectada por un aumento en los precios del petróleo y los combustibles, lo que generaría un impacto directo en los consumidores de toda América Latina. Si los países vecinos a México no pueden conseguir petróleo a precios competitivos, esto afectará la inflación y aumentará la presión social. Por otro lado, México podría utilizar esta medida como una forma de fortalecer su posición como un actor clave en el ámbito energético global, aprovechando el poder que tiene sobre los recursos naturales de la región. Si México se convierte en un proveedor aún más confiable y estratégico para otros países de América Latina, podría incluso lograr atraer nuevas inversiones extranjeras y expandir su influencia económica y diplomática en la región. La presidenta Sheinbaum anunció medidas complementarias. He instruido a la Secretaría de Economía para que lance una campaña internacional de promoción de México como destino de inversión energética. Queremos que el mundo sepa que México es un socio serio, confiable y que cumple sus compromisos. Esta crisis, aunque dolorosa, también es una oportunidad para demostrar nuestros valores como nación. A nivel interno, México podría aprovechar este cambio en la política energética para impulsar su crecimiento económico. Al dejar de depender tanto de las exportaciones de petróleo a países que no han cumplido sus compromisos de pago, México podría invertir más en sus propios recursos energéticos. Esto podría resultar en una mayor autonomía económica y, potencialmente, en una reducción de la vulnerabilidad de México a las fluctuaciones globales en los precios del petróleo. Además, el crecimiento de la economía mexicana en los últimos años, impulsado por el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, TMEC y el aumento de las exportaciones de productos manufacturados, podría contribuir a una mayor estabilidad económica a largo plazo. Con nuevas inversiones y la creación de empleos en sectores clave como la tecnología, la automotriz y la manufactura, México podría convertirse en una potencia económica aún mayor en América Latina.